El 15 de septiembre de 2025, dos eventos estremecedores sacudieron al planeta y obligaron a todos a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Elegimos la violencia o apostamos por la paz? En Estados Unidos, el asesinato político de Charlie Kirk conmocionó a la nación. Un joven, apenas superando los 20 años y radicalizado por el odio, lo abatió a sangre fría durante un discurso, dejando mensajes antifascistas en cada disparo. El país quedó paralizado y la polarización se desbordó como nunca antes. Mientras tanto, al otro lado del mundo, sucedía lo impensado. En Sudáfrica, Thabo Mbeki encabezaba una cumbre de paz inédita para resolver la crisis del Congo. Más de 170 líderes, rebeldes, opositores y figuras religiosas se sentaron juntos a dialogar, incluso cuando el propio gobierno congoleño se negó a participar. El contraste es imposible de ignorar. Occidente, atrapado en la espiral de la violencia política. África, apostando por el diálogo y la diplomacia. Dos caminos opuestos que ponen en juego no solo el destino de sus regiones, sino también el futuro de la gobernanza global. Aquí está en juego mucho más que la vida de líderes o la estabilidad de dos países. Se trata de la confianza en la democracia, la seguridad de las calles, el liderazgo mundial y el destino de millones. El rumbo que elijamos, confrontación o entendimiento, podría definir tu vida y la de todos los que te rodean. Pero, ¿cómo llegamos hasta este punto de quiebre? Para entenderlo, debemos mirar el contexto que alimentó tanto la rabia en Occidente como la esperanza en África. Mientras América sangra, África dialoga. El 15 de septiembre de 2025 marcó un antes y un después. En Estados Unidos, la violencia política llegó a un punto de no retorno. Charlie Kirk, figura central del conservadurismo, fue asesinado a plena luz del día. El autor, Tyler Robinson, un joven de 22 años, actuó movido por el odio incubado en las redes sociales y la radicalización virtual. Las balas que acabaron con Kirk llevaban grabados mensajes antifascistas. No fue un crimen al azar, sino la señal de una fractura profunda en la sociedad estadounidense. La política se transformó en un terreno minado, donde la palabra cede ante el arma y la polarización ahoga cualquier esperanza de diálogo. Para entender la magnitud del impacto, recordemos ejemplos históricos. El asesinato de figuras emblemáticas como John F. Kennedy en los años 60 o de Robert F. Kennedy en 1968 marcaron momentos de inflexión en la historia de Estados Unidos. Entonces, la sociedad también quedó paralizada por el miedo y la incertidumbre, pero en aquel tiempo existían redes comunitarias y movimientos sociales capaces de canalizar el dolor hacia el cambio y la protesta pacífica. Hoy, la fragmentación social y el aislamiento digital han multiplicado los riesgos, haciendo que la polarización sea más volátil y peligrosa. Los debates ya no se dan en plazas públicas, sino en cámaras de eco virtuales que magnifican el odio. Al otro lado del Atlántico, África eligió un camino opuesto. Ese mismo día, Thabo Mbeki, expresidente sudafricano, logró lo impensable. Más de 170 líderes políticos, rebeldes y representantes de la sociedad civil acudieron a Kinshasa para un diálogo de paz histórico en la República Democrática del Congo. Por primera vez, enemigos de décadas y voces ignoradas compartieron la mesa buscando una salida negociada a un conflicto eterno. Para dimensionar el logro, basta recordar que la República Democrática del Congo ha sufrido conflictos armados desde la independencia en 1960. El diálogo encabezado por Mbeki recuerda a las históricas negociaciones que pusieron fin al apartheid en Sudáfrica o los acuerdos de paz de Arusha, que intentaron resolver la guerra civil en Burundi. En ambos casos, el diálogo fue arduo y plagado de desconfianzas, pero sentó las bases para procesos de reconciliación nacional. La diferencia hoy es que, en el caso del Congo, la presión provino de la sociedad civil y los actores no estatales, dando un giro a la narrativa tradicional, donde solo los gobiernos deciden. El gobierno congoleño, temiendo perder poder, intentó boicotear la iniciativa.
Pero la sociedad civil, la oposición y los grupos armados respondieron con fuerza, demostrando que la voluntad de paz puede imponerse incluso cuando los gobiernos callan o sabotean. La comparación es brutal. Mientras en Occidente la democracia se desangra bajo la violencia, África siembra esperanza con el diálogo colectivo y la inclusión. El contraste no es solo de formas, sino de futuro. Lo que está en juego es la fe misma en la democracia y en los modelos de convivencia. Ignorar este contexto es jugar con fuego. Si aceptamos la violencia como norma, podríamos perder la confianza en nuestras instituciones y negar la posibilidad de otros caminos. También corremos el riesgo de menospreciar la capacidad africana para liderar procesos de paz realmente transformadores. Pero tras los titulares, una pregunta aún más inquietante persiste. ¿Qué conflicto subterráneo une estos hechos? ¿Por qué lo ocurrido aquel día amenaza el equilibrio mundial? Las respuestas no son simples, pero las consecuencias ya se sienten en cada rincón del planeta. Lo que suceda a continuación podría redefinir el concepto mismo de liderazgo global. El corazón de la crisis late cuando las palabras ya no bastan y la violencia ocupa el lugar del diálogo. En Estados Unidos, la violencia política ha cruzado una línea irreversible. El asesinato brutal de Charlie Kirk a manos de un joven radicalizado no fue un caso aislado, sino la manifestación más evidente de una enfermedad profunda: la polarización extrema y la erosión de la legitimidad democrática. En los últimos años, los intentos de asesinato, las amenazas directas y los choques abiertos entre facciones opuestas se han multiplicado, alimentando una espiral de miedo y resentimiento. En la última década se han registrado intentos de asesinato a figuras de ambos partidos. Recordemos el ataque a la congresista Gabrielle Giffords en 2011, el asalto al Capitolio en 2021 y los múltiples incidentes de violencia en mítines políticos. Cada uno de estos episodios no solo deja víctimas, sino que profundiza la desconfianza y la sensación de vulnerabilidad. Las familias temen por la seguridad de sus representantes, y los debates se vuelven cada vez más hostiles. El origen de este veneno social está en la radicalización de la juventud, moldeada por las redes sociales. Plataformas antes dedicadas al intercambio de ideas hoy cultivan odio, amplificando mensajes incendiarios que presentan la violencia como una herramienta legítima. Para demasiados jóvenes, el adversario político ha dejado de ser rival y se ha transformado en enemigo. La paz parece un espejismo cada vez más distante. A modo de ejemplo, en foros digitales como Reddit o 4chan, se han documentado tendencias de radicalización acelerada. Jóvenes expuestos a discursos extremos pueden pasar de la indignación a la acción violenta en cuestión de semanas. En este entorno, la presión grupal y la búsqueda de pertenencia pueden llevar a individuos inestables a cometer actos irreparables. El caso de Tyler Robinson es solo la punta del iceberg. Detrás de él hay miles de jóvenes enajenados, atrapados en burbujas digitales que refuerzan su odio. Mientras tanto, en África surge un modelo opuesto. El expresidente sudafricano Thabo Mbeki ha promovido una iniciativa inédita: sentar en la misma mesa de paz a rebeldes, oposición, antiguos mandatarios y representantes de la sociedad civil para buscar una salida negociada en la República Democrática del Congo. Este principio de inclusión reconoce una verdad incómoda: la paz solo es viable si nadie queda excluido. Este modelo de paz inclusiva tiene antecedentes exitosos en África. En Liberia, por ejemplo, la participación de mujeres líderes como Leima Gbowie fue clave para el fin de la guerra civil. En Ruanda, tras el genocidio, las comunidades locales crearon tribunales Gakaka para juzgar a los perpetradores y fomentar la reconciliación. En ambos casos, la clave fue abrir espacios de diálogo y permitir la participación de quienes habían sido marginados o considerados enemigos. Pero el fracaso del gobierno congoleño, al sumarse al proceso, revela los enormes desafíos de implementar este modelo. La ausencia de la administración actual, la injerencia de intereses extranjeros y la fragmentación interna hacen que la negociación sea frágil. A pesar de ello,
el esfuerzo africano demuestra una valentía institucional y una creatividad política que Occidente parece haber olvidado. Lo que está en juego es mucho más que la estabilidad de un solo país. Es el propio contrato social. Cuando la violencia reemplaza a la palabra, la democracia se desmorona. Si una sociedad pierde la capacidad de resolver sus diferencias en paz, el conflicto puede perpetuarse durante generaciones y encender fuegos en todo el mundo. La pregunta es si el mundo occidental podrá aprender de este ejemplo africano antes de que la desconfianza se vuelva irreparable. El siguiente capítulo revela cómo estas dos realidades se entrelazan y qué futuro se vislumbra para la democracia global. Imagina dos futuros enfrentados. En uno, la violencia política se normaliza y arrasa la confianza social. En el otro, la paz se construye a paso lento pero firme, desafiando las probabilidades. Cuando un asesinato político ocurre, como en Estados Unidos, puede ser la chispa que encienda décadas de odio, miedo y polarización. Sociedades enteras caen en espirales de desconfianza, donde cada conflicto se resuelve con más violencia, nunca con diálogo. Para ilustrar este punto, piensa en la historia de países como Colombia. Durante más de 50 años, la violencia política entre guerrillas, paramilitares y el Estado dejó cientos de miles de muertos y generaciones marcadas por el miedo. Solo cuando surgieron espacios de negociación y se incluyó a todos los actores, como en los acuerdos de paz de La Habana, comenzó a abrirse una ruta de esperanza. Sin embargo, el proceso fue frágil y aún hoy enfrenta grandes desafíos, precisamente porque la desconfianza y las heridas abiertas nunca sanan del todo si no hay un compromiso real con el diálogo. Pero existe otro camino. Líderes africanos como Thabo Mbeki han apostado por la negociación paciente e inclusiva, incluso cuando las divisiones parecen insalvables. En la República Democrática del Congo, este enfoque logró reunir en una sola mesa a rebeldes, antiguos presidentes y opositores, priorizando la palabra sobre las armas. Donde otros ven enemigos, la diplomacia africana ve interlocutores necesarios para construir un futuro común. El mundo observa, aunque a veces con escepticismo, cómo África lidera procesos de paz. Qatar, la Unión Africana y otros actores regionales respaldan estos esfuerzos, desafiando la antigua idea de que la estabilidad solo puede llegar de Occidente. Este apoyo no solo legitima los métodos africanos, sino que también anuncia un cambio profundo. Ahora, las soluciones pueden y deben surgir desde dentro del continente. Mientras tanto, el modelo occidental de democracia pierde brillo. Escándalos, divisiones y episodios de violencia han erosionado la autoridad moral que alguna vez tuvo Occidente. Frente a estas grietas, África se perfila como garante alternativo de estabilidad y esperanza, ofreciendo un ejemplo distinto para regiones en crisis, desde América Latina hasta Asia. En Filipinas, por ejemplo, los intentos de pacificación han fracasado cuando se excluyó a minorías musulmanas del sur, perpetuando los conflictos. En contraste, la experiencia africana demuestra que la inclusión no es solo un ideal, sino una necesidad práctica para evitar ciclos interminables de violencia. Lo que está en juego supera la paz de un solo país. Se trata de decidir entre confiar ciegamente en modelos externos o apostar por soluciones propias, moldeadas por las realidades locales. Persistir en depender de Occidente es cada vez más incierto. En cambio, los logros de la diplomacia africana pueden inspirar a otros pueblos a tomar las riendas de su propio destino, usando herramientas autóctonas y voces locales. Tu futuro y el de tu país dependen de esta elección. La senda de la violencia o la del diálogo marcará el destino de generaciones. No es solo una cuestión política, sino vital. Se trata de poder vivir sin miedo, de tener esperanza en sociedades realmente estables. ¿Cómo pueden estas experiencias transformar nuestra manera de enfrentar crisis? ¿Qué lecciones prácticas podemos extraer de África y de Occidente para aplicarlas en nuestras propias comunidades? El contraste entre estos modelos no es solo geopolítico, se refleja en las decisiones cotidianas de líderes y ciudadanos. La próxima escena explora, paso a paso,
¿Cómo se forja o se destruye la confianza en tiempos de crisis? Todavía hay esperanza. La construcción de paz nace en la juventud, la educación y el liderazgo auténtico. Aunque el mundo tiembla ante la violencia política, existen caminos concretos para romper ciclos de odio y desesperanza. En varias regiones africanas, jóvenes se convierten en el motor del cambio. Reciben formación práctica en mediación, resolución de conflictos y los valores de Ubuntu, donde la dignidad humana y el diálogo son el corazón de toda convivencia. Aprenden que escuchar al otro puede salvar una vida o evitar una guerra. Por ejemplo, en Sierra Leona, tras el fin de la guerra civil, miles de jóvenes participaron en talleres de reconciliación, aprendiendo a dialogar con antiguos enemigos. En Sudáfrica, las generaciones nacidas después del apartheid han sido educadas en la importancia de la tolerancia y la memoria histórica, participando en programas escolares que promueven la convivencia y el respeto por las diferencias. Estas experiencias han reducido significativamente los índices de violencia en comunidades antes asoladas por el conflicto. La sociedad civil, las escuelas y las comunidades religiosas asumen un papel central. Enseñan a discutir sin violencia, a rechazar la respuesta fácil del odio y a valorar la diversidad incluso en medio de la tensión. Estas redes de educación y apoyo pueden cambiar el destino de comunidades enteras, demostrando que la paz no es solo tarea de gobiernos, sino de la fuerza colectiva desde abajo. El contraste con Occidente es impactante. Mientras en redes sociales estadounidenses la radicalización arrastra a jóvenes y los manipula, en muchos rincones de África surge una generación de pacificadores. Aquí, la juventud no solo observa, sino que actúa. Previene conflictos y crea soluciones sostenibles, aprendiendo del dolor del pasado y apostando por el futuro. Un ejemplo concreto es el trabajo de la Red de Jóvenes Mediadores en Nigeria, donde miles de adolescentes participan en simulacros de negociación y resolución de disputas en sus comunidades. Estos jóvenes han logrado disminuir la violencia escolar y, en algunos casos, prevenir la expansión de conflictos locales. Su experiencia muestra que la educación para la paz puede ser tan efectiva como la intervención policial, pero con resultados más duraderos. Instituciones africanas como la Fundación Mbeki y la Unión Africana refuerzan este movimiento. Construyen infraestructuras locales de paz y facilitan diálogos donde todos tienen voz, incluso los rivales. Acercan a los actores en conflicto y demuestran que la reconciliación es posible cuando la inclusión es real. En Ruanda, la creación de los clubes de paz en escuelas secundarias ha tenido un impacto significativo. Los estudiantes organizan foros de discusión, obras de teatro y campañas de sensibilización en torno a la reconciliación y el respeto mutuo. Estas iniciativas han sido replicadas en países vecinos, mostrando que la cultura de la paz puede expandirse y consolidarse con el tiempo. La lección es contundente. La paz no es un milagro, sino el resultado de participación, educación continua y la voluntad de escuchar incluso al adversario. Ignorar estos principios puede condenar a cualquier sociedad a un círculo sin fin de violencia. Pero si invertimos en la juventud, la educación y las instituciones locales, podemos abrir por fin la puerta a la estabilidad y la reconciliación genuina. Para lograrlo, existen pasos concretos que cualquier comunidad puede seguir. Primero, crear espacios de diálogo inclusivo donde todas las voces sean escuchadas, especialmente las de quienes han sido marginados o heridos por el conflicto. Segundo, invertir en programas de educación para la paz y la resolución de conflictos desde la infancia, incorporando relatos históricos y experiencias locales que fomenten la empatía y la comprensión. Tercero, apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que promueven la mediación y el entendimiento, brindando recursos y reconocimiento a los líderes comunitarios. Cuarto, fomentar la participación activa de la juventud en acciones de reconciliación y construcción de confianza, dándoles herramientas para convertirse en agentes de cambio. Quinto, desafiar la narrativa del enemigo absoluto en los medios y las redes sociales, promoviendo discursos que reconozcan la humanidad y la dignidad de todos,
incluso de quienes piensan diferente. Mientras África avanza hacia el diálogo, Estados Unidos enfrenta el peligro de una espiral de violencia y polarización. El próximo giro de los acontecimientos pondrá a prueba qué sociedad está realmente preparada para sobrevivir a la tormenta. Hoy, el planeta entero se encuentra ante una encrucijada. Elegimos la violencia o el diálogo, el caos o la construcción. ¿Tú de qué lado te posicionas? El 15 de septiembre de 2025 marcó un antes y un después. En Estados Unidos, el asesinato de Charlie Kirk desató una oleada de miedo y desconfianza, sumiendo al país en una crisis de legitimidad. Al otro lado del mundo, en África, Thabo Mbeki impulsó conversaciones entre rebeldes, opositores y sociedad civil para buscar la paz en la República Democrática del Congo. Estos acontecimientos evidencian la fragilidad de las democracias occidentales y, al mismo tiempo, resaltan que existen alternativas poderosas para resolver los conflictos. África, pese a décadas de desafíos, demuestra que el diálogo inclusivo puede transformar el destino de millones y fortalecer sociedades más seguras y cohesionadas. La pregunta es urgente y personal. ¿Seguirás apostando por la confrontación o te atreverás a construir paz? El futuro de la democracia, la estabilidad y la seguridad social está en manos de personas como tú. Si más ciudadanos eligen el entendimiento y la participación activa, el ciclo de violencia puede romperse, abriendo paso a un nuevo liderazgo global. Participar en la construcción de paz no es solo tarea de líderes o diplomáticos. Es una responsabilidad compartida, desde un comentario en redes sociales hasta el involucramiento en tu comunidad. El modelo africano invita a escuchar, incluir y buscar soluciones conjuntas, incluso cuando todo parece perdido. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué tipo de sociedad deseas dejarle a quienes vienen después? El mundo observa, y tu decisión importa más de lo que imaginas. No te quedes inmóvil. Comparte tus ideas, apoya iniciativas de diálogo y demuestra que es posible construir algo mejor. La paz no es solo la ausencia de violencia, sino el resultado de millones de decisiones valientes. Elige hoy ser parte del cambio. Si cada quien, desde su entorno inmediato, apuesta por el diálogo y la inclusión, la violencia perderá terreno. El futuro está en tus manos, y la historia aún está por escribirse.